Sean bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. En las últimas semanas, varias potencias occidentales han proseguido incrementando sus aranceles contra los productos, mercancías y materias primas importadas desde China. La más reciente nación en sumarse a tales acciones fue Canadá, que anunció la imposición de aranceles del 100% a los vehículos eléctricos exportados por el gigante asiático, así como otras escalas de multas a otros varios productos. Y vaya casualidad, el anuncio de las medidas por parte de Ottawa se produjo escasas horas después que el primer ministro Justin Trudeau se reuniese con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del aún mandatario estadounidense Joe Biden. Hecho que deja, cuando menos, una pista de que tras tales acciones podrían estar políticamente motivadas. Pero, ¿qué son los aranceles? ¿Por qué esta llamada guerra de aranceles contra los productos de China por parte de Occidente? ¿Dónde quedan los preceptos de la Organización Mundial de Comercio? Veamos qué nos responde a estas interrogantes nuestra invitada en esta emisión, la doctora en Ciencias Gladys Hernández, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñanos. Un enorme placer, como siempre, tenerte acá en nuestro programa Mundo 2020, la doctora Gladys Hernández. Y por supuesto que si estás acá de invitada es porque vamos a tratar de economía. Y dentro de economía, de una nación o un tema vinculado con una nación que sé que te apasiona. China, la guerra de los aranceles que está estableciendo Occidente contra China. Doctora, quiero primeramente que nos refiera de una manera breve qué son los aranceles y cuáles son las principales razones por las que se aplican aranceles en el comercio internacional. Una respuesta breve, como decía, porque tenemos televidentes que no son especialistas y para ubicarlos en el tema. Los aranceles constituyen un mecanismo para, en este caso, propiciar que la nación que los impone estimule determinados sectores económicos, estimule el desarrollo de ese sector. Pero realmente son tan viejos como la historia de la humanidad. Exacto, o sea, los aranceles existen desde hace Los mucho. países durante mucho tiempo han establecido este tipo de mecanismo, que es incrementarle el precio a los productos que importan, como un mecanismo para tratar de contener en parte esas importaciones y permitir que la nación implicada El desarrollo propio tenga una cierta estabilidad interna para desarrollar su país. Ahora, hay un debate interesante entre lo que constituye el libre cambio y el proteccionismo. Por ejemplo, hay una historia muy interesante con relación a José Martí. José Martí, cuando vive en los Estados Unidos, decía que el proteccionismo era como especie de un arbolito pequeño y que ese debate entre libre cambio y proteccionismo era concebible en la medida que el arbolito crecía dentro de un cerco porque estaba protegido. Pero una vez que el arbolito se ponía grande, ya esa protección comenzaba a afectar al arbolito. Y ahí está el problema de los aranceles, que no siempre constituyen elementos positivos para el desarrollo. Me ha sorprendido porque reconozco que esa pequeña historia a la que se refiere a usted sobre nuestro héroe nacional, que también, bueno, Martí era capaz de todo y de muchas cosas que no hemos terminado de estudiar, pero realmente sorprende que también le haya dedicado tiempo a Era ello. El debate de ese tipo de contradicciones. ¿Qué cosa era más importante, si libre cambio o proteccionismo? Y ya Estados Unidos constituye un elemento de estudio fundamental para Martí. Claro, claro. Ahora bien, doctora, en el momento actual, la imposición de aranceles a la importación de productos y mercancías han tomado un carácter sesgado, un carácter políticamente motivado e incluso discriminatorio en algunos casos. ¿Cuál es su valoración al respecto? Tendríamos que decir que durante mucho tiempo la Organización Mundial de Comercio y todas las políticas de liberalización comercial planteaban que era necesario reducir aranceles. Sí. Hay un proceso interesante en eso, muy breve. Ese proceso se inicia a partir de la decisión de liberalizar el comercio mundial, digamos los 80, los 90, la etapa más reciente, hasta la llegada de esta nueva oleada proteccionista.
Y es muy interesante porque entonces aparecieron otro tipo de aranceles no tradicionales, que eran las condiciones que Occidente le ponía a los países subdesarrollados con relación a elementos fitosanitarios, determinadas condiciones higiénicas, etcétera, etcétera, y que no permitían el acceso de esos productos a los mercados. Siempre han existido. Esa tendencia proteccionista siempre ha estado presente, pero recientemente, como tú destacas, tenemos otro contexto. Hay un contexto geoestratégico realmente muy importante en el cual las principales potencias de Occidente se enfrentan a una emergencia pujante de otras economías, entre ellas el país que vamos a tratar. Que no por gusto se le llaman las economías emergentes. Y por supuesto, adoptan una serie de estrategias para frenar ese avance. Eso es lo que estamos observando hoy en día con relación a China. En este momento. Abordemos entonces hechos recientes sobre la potencia que ya nos hemos referido. ¿Qué tienen, sobre todo estos hechos, como protagonistas a las exportaciones de China hacia Occidente en el centro del colimador? Canadá se sumó a Estados Unidos recientemente y a otros países también de Occidente, europeos en este caso, que han elevado notablemente los aranceles a los productos chinos. El primer ministro Justin Trudeau, primer ministro canadiense, confirmó la imposición de un arancel del 100% a la importación de los vehículos eléctricos chinos y también del 25%, una medida junta con los de los vehículos, 25% al acero y al aluminio que procede del gigante asiático. China es un gran productor. ¿Qué razones esgrimen estas naciones de Occidente para tales medidas? ¿Qué impacto pueden ocasionar de manera general a todo el comercio internacional? Solamente recordar que esto es un nuevo escalón de la escalada. Sí. Digamos que esta escalada de supuesta guerra comercial, porque esto es una guerra que tiene otros sesgos. Exacto. Hay un sesgo tecnológico importante en lo que estamos observando actualmente, lo vamos a ver. Lo interesante es que ahora se habla de aranceles que se suman a los 350.000 millones de dólares que ya Estados Unidos había establecido en 2018. Exacto. Y estamos hablando de China. Ahora, recientemente, por ejemplo, en mayo, el 18 de mayo, Estados Unidos adopta su primera decisión en relación a 18.000 millones de aranceles más, e implica directamente los sectores tecnológicos de punta en los cuales China participa: producción de energía renovable, autos eléctricos, producción de minerales estratégicos, baterías para autos eléctricos. O sea, hay una serie de elementos importantes. Después se le suma Europa, Canadá es el tercero. Después se le suma Europa con otra andanada en agosto de productos en este sentido y más recientemente Canadá. Ahora, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo este proceso? Veamos brevemente algunas cifras. Nosotros tendremos que decir que China en estos momentos ya constituye el país por excelencia productor de todas las tecnologías vinculadas a las energías renovables. Es el primer país exportador de esas tecnologías al mundo y en este momento garantiza aproximadamente el 70% de las ventas de esas tecnologías a escala mundial. Se dice que en una guerra tipo de baterías, está vinculada a la energía eólica, a la energía solar, todo lo que tiene que ver con los paneles solares, su conformación, su producción. Recordar que en este tipo de guerras se determina mucho el nivel de desarrollo propio de cada país. Es evidente que el nivel alcanzado y la eficiencia tecnológica alcanzada por China en estos sectores ya constituye un peligro para los mercados occidentales, en el sentido de que estos países también tendrían que desarrollar su industria. Pero como en el caso de China hay elementos muy importantes que tienen que ver con el costo de producción, que tienen que ver con políticas que estimulan determinados sectores, esto hace que el enfrentamiento sea mucho más agudo. Y recordar que todo esto forma parte de otro tipo de contextos geoestratégicos, es apenas la punta del iceberg. Es necesario frenar ese impulso en la misma medida que ese sector constituye poco a poco para China un elemento determinante. Pero es muy interesante, si nosotros analizamos la producción industrial de China y las exportaciones,
el volumen exportador total de China y lo que representan las exportaciones de energía de este tipo de tecnología para energía renovable apenas significa el 20% del total. O sea que aunque China sea el primer exportador a escala mundial, todavía en algunos de estos sectores necesita ampliar su desarrollo. Ampliarlo aún más. Y ya constituye un tema de peligro, un tema que llama la atención en Occidente. Y por eso es que están ellos temerosos. Por eso son los aranceles. Muy interesante porque la reacción de China, por supuesto, ante estas tendencias es realmente negativa, no puede ser. O sea, hasta ahora han estado hablando de liberalización del comercio. Exacto. La Organización Mundial del Comercio ha estado defendiendo la reducción de aranceles, aunque aparezcan las tarifas no arancelarias, como comentábamos. Y entonces, en medio de todo este proceso, es necesario incrementarle los aranceles a China. Ahora a los productos chinos. Y, muy importante, si se dirigen a esos sectores tecnológicos que en este momento determinan la transición energética del mundo a tecnologías más eficientes en energía, lo que permitiría reducir las emisiones a escala global, están entonces actuando en contra, por ejemplo, Europa, que considera la transición energética un elemento crucial. Bueno, pues ¿qué va a pasar? O sea, realmente están actuando en contra de los intereses globales. Se están autocontradiciendo, contradiciendo al desarrollo, pero autocontradiciéndose a ellos mismos que generan y que están estimulando el desarrollo de esas energías renovables. Exactamente. Sabía que no me iba a defraudar el tema y mucho menos el intercambio con usted, pero le propongo irnos a una pausa y después seguimos, que tengo más interrogantes para la doctora Gladys Hernández, que es nuestra invitada en la emisión de Mundo 20 en esta ocasión. En instantes estamos de vuelta. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los 5 continentes. Si se encuentra de visita por China, puede sintonizar nuestro canal en la red televisiva de las instalaciones hoteleras del país. Además, la señal está disponible en territorio asiático a través de los satélites AsiaSat 5 y APSAT 6C. Así se garantiza nuestra presencia en Asia y Oceanía. Siga nuestra señal por el mundo. Y estamos de vuelta con la doctora Gladys Hernández abordando hoy la guerra de aranceles de Occidente contra China. Semanas atrás, doctora, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró que estas medidas de las naciones de Occidente contra los productos, las materias primas, las mercancías chinas, los vehículos eléctricos que ya habíamos citado, se debe a lo siguiente, y cito lo que él planteó: pasan por alto las normas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y es contraria a la tendencia histórica. Yo lo resumí, pero fueron así textualmente, él lo dijo. Más hipocresía y cinismo por parte de Occidente, de estas naciones de Occidente. Doctora, ¿qué podemos pensar hacia dónde puede llegar esas políticas de Occidente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que China ha expresado, por supuesto, su descontento. Ha habido, digamos, reacciones fuertes en relación con que ello afecta directamente la cooperación bilateral entre China y estos países, que no tiene nada que ver con el contexto internacional que promueve la Organización Mundial de Comercio,
que ello se contrapone a las leyes internacionales. O sea, ha habido una serie de declaraciones importantes. Las causas fundamentales que esgrimen estos países es que hay un exceso de capacidad por parte de China, incluso en diferentes sectores. De que están subvencionando excesivamente a las empresas, de que están incluso explotando, que hay abuso al sector obrero. O sea, están buscando razones que evidentemente no las hay, porque vamos a decirlo claramente, el sector obrero de China es uno de los más cualificados en estos momentos del mundo, porque trabajan precisamente en la esfera de las altas tecnologías. Y la mayor parte de los productos que ellos están ahora aplicándole fuertes aranceles son precisamente, ya usted lo dijo al inicio de nuestra emisión, a los productos que proceden de la industria de la alta tecnología. Es muy interesante porque tendríamos que decir que China, ante esta situación, lo que está es planteando que cuando se habla de que hay un exceso de producción, que entonces ¿por qué no se mira el exceso de producción de soya de los Estados Unidos? Se mira el tema del exceso de venta y producción de aviones por parte de Estados Unidos, o un poco más allá, una de las reacciones por parte de China ha sido establecer una investigación para determinar el nivel de subvenciones que recibe la agricultura europea, que incluso son subvenciones centralizadas por parte de la política agrícola de la Unión. Entonces, en ese sentido, realmente las contradicciones son evidentes. Las contradicciones son evidentes. ¿Qué pasa? Que China no puede dejar pasar una situación como esta porque, tal y como se ha expresado por sus dirigentes, contravienen las reglas internacionales, afectan el desarrollo del comercio, pero tiene las mismas armas y puede desarrollar las mismas estrategias que están aplicando estos países hacia China. O sea, en la misma medida que China ahora ha decidido, de una forma pausada, como todas las cosas que se hacen en este país, de una forma pausada, poco a poco, la respuesta de ellos ha sido una investigación que puede durar hasta un año, con relación a ese proceso de subvenciones a los productos lácteos que importa la Unión Europea, que exporta la Unión Europea a China, y que están evaluados en alrededor de 2.000 millones de euros, o al sector porcino de la Unión Europea, que exporta a China también. Entonces, es esa forma de ir concretando elementos para tener argumentos también para enfrentarse a esta aldanada de críticas que no tienen un sustento lógico. El único elemento crucial en todo este proceso es detener el desarrollo de China. Lo sabemos porque en este contexto geoestratégico actual no es solo China la afectada. Nosotros hemos hablado en otros programas de los aranceles y todas las restricciones, las nuevas sanciones que han ido generando en el caso de Rusia. Y no es de extrañar que en la misma medida en que se produce un acercamiento mayor entre estos países considerados BRICS, haya una mayor participación de Occidente en la adopción de medidas de este tipo. Me parece que es importante porque aquí hay diferentes niveles de análisis. Puede haber una respuesta importante por parte de estos países, la hemos estado observando en el caso de Rusia, donde se ha hecho todo lo posible porque la economía rusa no crezca. Y bueno, recientemente hasta el Fondo Monetario Internacional ha declarado que la economía de Rusia va a crecer este año. Y que incluso ha tenido mejor comportamiento que la propia europea, que le ha aplicado muchísimas sanciones. Pero no solo eso, sino que está hablando de retomar las negociaciones en los temas de deuda con Rusia. Por tanto, aquí hay un elemento interesante. Pero el caso de China es más que importante. Si nosotros retrocedemos en el tiempo a lo que hizo China cuando Estados Unidos le prohibió las exportaciones a China de elementos tecnológicos cruciales, recordemos el tema del sistema Android, recordemos cómo China en 6 meses produjo otro sistema similar, recordemos también el tema de los semiconductores, cómo China retomó la producción nacional endógena de los chips, y hoy esos chips en su mayoría ya se producen en China. Tendríamos entonces que pensar también en una capacidad adicional para impulsar sus exportaciones a otros países, a otras regiones. Correcto. Pero la escalada va a seguir
Estamos conscientes de que esa escalada en contra de China va a seguir. En este mes, por ejemplo, en septiembre, acaba de salir una noticia en la cual se van a aplicar aranceles a los productos de bajo costo que China comercializaba por comercio electrónico en mercados de Occidente. Bueno, las famosas cadenas como Temu, que es muy utilizada en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ese tipo de comercialización, si era menos de $800 el envío, estaba exenta de aranceles. A ver, pensemos en cuál puede ser el costo para la población promedio de Estados Unidos que vive de esas exportaciones chinas. Ahora bien, doctora, ya evidentemente China va a responder. El mensaje precisamente que ha emitido desde que tomará todas esas medidas necesarias de manera mesurada para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Y usted nos exponía varios ejemplos. Para concluir, me gustaría entonces que me respondiera lo siguiente. ¿Es entonces evidente que cuenta China con los suficientes recursos de toda índole? Me refiero tanto a lo material como a lo humano, lo calificado, incluidos los financieros, para salvaguardar sus intereses, los intereses de sus empresas y, por supuesto, aminorar los impactos, que es el objetivo clave de Occidente, de aminorar, de impactar contra su economía? Yo creo que sí, ya habíamos dicho algunos elementos en este sentido. Me gustaría que los ampliara. Hay que tener claro que en una guerra comercial todo el mundo pierde. Sí. Y que hay un espacio de tiempo importante entre que se declaran las medidas, que se ponen en vigor. Si no hay ninguna negociación de por medio que establezca un poco de racionalidad en el debate, nos parece que no lo va a haber en este caso. Pero lo cierto es que China sí cuenta con los recursos para hacerle frente a esta situación. Aquí hay personas que van a ganar con esta guerra, hay países que van a ganar. Ya están ganando porque se está produciendo una redistribución de las inversiones chinas hacia otros países. En la misma medida que esa agresividad afecta a las empresas chinas, está claro que muchas de estas empresas se mueven en otro contexto. Y Estados Unidos, pues entonces tendrá que garantizar, y quien dice Estados Unidos, Europa o Canadá, los suministros provenientes de China que le garantizaban sus cadenas globales. Que ya no los van a tener si China adopta esa redirección si no de se sus llega inversiones. a una solución. Recordemos que en el caso de China siempre ha habido un interés especial por mantener las relaciones, los vínculos, la estabilidad, por no generar una situación de inseguridad e inestabilidad que afecte al mundo, porque no estamos hablando de cualquier país. Tenemos un país que tiene un impacto creciente a nivel global y tenemos países desarrollados del otro lado que también dictaminan determinadas políticas financieras internacionales, etcétera, etcétera, sí. Y ese no es el objetivo. El objetivo de China siempre ha sido construir una sociedad donde todo sea más justo, donde todo sea equitativo para todas las sociedades, y ese es su objetivo, la comunidad, tal y como ellos hablan, y donde la paz es un elemento importantísimo. Importante que usted lo haya recalcado. Bueno, como siempre, satisfechos por el momento, pero insatisfechos, y por tanto, cuando tengamos la ocasión, estaremos nuevamente convocándole e invitándola para que venga acá con nosotros para abordar estos temas que a veces parecen ríspidos, pero son muy interesantes. En instantes estamos de vuelta para despedir nuestra emisión. El primer ministro canadiense Justin Trudeau justificó la decisión tomada por Canadá, afirmando que las políticas industriales de China están subvencionando a sus empresas en detrimento de sus competidores occidentales. Sin embargo, obvia hechos concretos como los grandes avances del gigante asiático en materia de innovación tecnológica y la consecuente reducción de los costos. Lo lógico es esperar respuestas de China ante la avalancha de incrementos de aranceles en Europa, Estados Unidos y Canadá contra sus productos. Ya veremos los impactos y las consecuencias de una escalada comercial que parece tendrá extensión en el tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos en nuestra próxima emisión.